Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Seguimos estudiando sobre la fe. En esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título La fe que agrada a Dios. Voy a repetirlo. La fe que agrada a Dios. Por lo que le voy a pedir, amados que están ahí en casa, que por favor abra su mente, abra su corazón para atesorar la palabra de Dios en esta preciosa y maravillosa enseñanza, la cual nos habla acerca de la fe que todo hijo de Dios debería de ejercitar para agradarle. Antes, amado, vamos a comenzar recordando que la fe es un regalo de parte de Dios. Y si usted y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, no dude, tenemos fe, esa fe que Él nos ha entregado. Y tener fe es decir, un estilo de vida que agrada a Dios, una fe que se centre en la verdad, en la justicia, en el amor, en el perdón. Y escuche bien, y no solamente eso, sino que ayudar al necesitado. Es decir, con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio. El versículo a reflexionar en esta ocasión se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero hay una riqueza en este versículo. Dice la palabra de Dios, versículo 6 del capítulo 11, carta a los Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, amados, no es posible agradar a Dios sin que usted y yo tengamos fe. Porque para acercarse a Dios, usted y yo necesitamos creer que existe. Y si creemos que existe, dice la palabra de Dios que Él nos va a recompensar. Veamos algunos adjetivos acerca de esta recompensa. Honra, premia, condecora o, ojo a esta palabra, o proclama a alguien para tu vida y para mi vida. Esto solamente es para todos aquellos que han decidido buscarle. Y gloria a Dios por eso, porque sé que usted, amado y amada, hemos buscado al Señor y hemos recibido esa recompensa. Pero veamos de qué recompensa está hablando. Habla de la recompensa de enviar a su Hijo a los perdidos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo tengo la Reina Valera, pero yo sé que usted y yo se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso! Mas tenga vida eterna. ¡Qué recompensa a todos aquellos que se atreven a buscarle! Y esta es la fe que agrada a Dios. Pero Juan 10:10 habla la palabra de Dios y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero escuche lo que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Y es aquí, amada iglesia, en donde realmente comenzamos a disfrutar de ese precioso evangelio, es decir, de esas buenas nuevas de salvación, ya que es, y ojo a esto, la fe de Jesucristo en nosotros.
Esto es el primer principio del Evangelio. Y este es un don espiritual y es necesario para nuestra salvación. ¡Qué precioso es el Dios eterno! Tener la fe de Jesucristo, amados, es creer que el mismo Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Y esto es precioso saberlo. Entonces podemos decir que la fe que agrada a Dios es creer en su existencia en primer lugar, en su omnipotencia, en su omnisciencia, es decir, también creer en la palabra de Dios y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, yo quiero que me preste atención a esto. Las religiones trabajan de afuera hacia adentro, es decir, solo en apariencia. Pero el verdadero evangelio de Cristo, es decir, la fe en Jesucristo, trabaja de adentro hacia afuera. Primero, crucificando nuestro ego y nuestro yo, para que Cristo viva y more en nosotros. Esa es la fe en Jesucristo y es la fe que agrada a Dios y es la fe que usted y yo deberíamos de tener. Ese sería nuestro estilo de vida. Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo del 20. Yo tengo la Reina Valera del 60. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire cómo se atreve este apóstol Pablo. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escuche esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Voy a repetirlo. El apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y también por ti. Amado que escuchas en este momento este mensaje, Él anda buscándote y tú tienes que buscarlo. Y Él te ama y se ha entregado a sí mismo por ti. Gloria a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Es en esta clase de fe en la que usted y yo debemos de formarnos, debemos de nutrirnos. La fe que todo hijo de Dios debería de tener. Veamos esta fe. Viene del griego pistis, que significa verdad, significa credibilidad, significa rectitud, confianza, garantía y esperanza segura. Amada iglesia, tenemos que llegar a este nivel de fe. Es lo máximo para un hijo de Dios, porque aquí ya no dependemos de las enseñanzas y tradiciones huecas de los hombres. No. Ni de filosofías y mucho menos del humanismo del mundo. Y yo quiero explicarle esto y voy a confirmarlo con la palabra de Dios y especialmente lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, en donde él nos habla acerca de la plenitud de vida en Cristo Jesús. Y escuchen lo que dice. Nos da una recomendación, una advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según a Cristo. Y sigue diciendo el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo.
Y el versículo 10 de esta misma cita bíblica dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, iglesia. Amados, esto es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Entonces, con esto en mente, podemos decir que la fe que agrada a Dios nos conduce y nos va a conducir a tres cosas importantísimas. Yo quiero que por favor me preste atención. En primer lugar, la fe que agrada a Dios nos conduce a creer en la palabra absoluta de Dios. Esto es en primer lugar. Y la epístola a los Hebreos en el capítulo 4 y 12, versículo 12, lo confirma. Acerca de la palabra de Dios. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no es muerta. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es poderosa. Escuche bien, y no solamente eso, cuando usted y yo tenemos una fe que agrada a Dios, esta palabra llega hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Es allí donde nosotros debemos de creer que Dios habla a nuestra vida a través de este libro de la vida, de su palabra, porque en ella ciertamente hay poder, iglesia, hay poder. Y el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 16, 17, usted lo puede leer en casa despacito. Le da una recomendación y le está hablando y le está diciendo acerca de la palabra de Dios, que es absoluta. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra de Dios? Y se da cuenta por qué el Señor quiere que esta palabra sea absoluta en su vida y en mi vida. Nos capacita como siervos de Él. Esto es importantísimo, porque la palabra es útil para su vida y para mi vida. En la palabra de Dios dice que nos enseña, pero también nos reprende y nos corrige para instruirnos, para que podamos realmente obrar bien y vivir bien en esta vida. Qué importante, cómo esto se vuelve vida al saber de que debemos de tener una fe que le agrade a Dios. Pero el salmista no se queda atrás, y en el Salmo 119, versículo 105, encontramos algo muy importante y muy interesante para su vida y para mi vida. Dice acerca de la palabra de Dios, tu palabra, dice el salmista, es una lámpara a mis pies. En otras palabras, es una lumbrera. Nos alumbra el camino, a donde realmente nosotros tenemos que caminar. Y este mismo versículo sigue diciendo, es una luz en mi sendero. No hay a dónde perderse con la palabra de Dios. Ve qué importante, ve qué interesante, de cómo nosotros podemos llegar a esa fe que le agrada a Dios a través de su palabra, creyendo que es la palabra absoluta de Él, porque esto sirve para tu vida y sirve para mi vida. Y es lo que hoy en día necesita la misma iglesia y el mundo entero, conocer al verdadero Dios, ese Dios que entregó a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Y es lo mismo que está haciendo hoy en día. Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1,
22 versículo habla y dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Qué interesante y qué buen consejo. No vamos a hacer nada. Nuestra fe, el Señor no le va a agradar si nosotros, escuche bien, solo escuchamos la palabra. Porque Él mismo dice, se están engañando, sino que tienen que llevarlo a la práctica, a la medida que ese Dios Todopoderoso habla a través de la palabra de Dios. Tengo que creerla, pero además de creerla, tengo que ponerla en práctica. Es decir, conducirme en esta vida como un buen testimonio de que la palabra transforma, que la palabra cambia, que la palabra renueva, transforma. Ya no somos los mismos cuando entramos al conocimiento de la palabra de Dios, porque entonces vamos a saber al Dios que tenemos a nuestro lado, porque entonces vamos a saber que hay un Dios todopoderoso al lado nuestro, porque entonces vamos a saber que hay un Dios que camina a nuestro lado, que hay un Dios que está pendiente, que hay un Dios que controla nuestra vida, que Él tiene control de nuestra vida. Qué importante y qué interesante se vuelve esto. No solamente le escuchen, sino que pónganla en práctica, dice el apóstol Santiago. Y el salmista en el Salmo 119:9 hace una pregunta, y al dar una pregunta también da una respuesta. Y esa respuesta, joven, si tú me estás escuchando, es para ti, pero también para ti, papá, para ti, mamá, hermano, hermana, que me está escuchando, joven que te acabas de conectar. Esto es importantísimo que tú lo escuches. Dice el salmista en el Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En otras palabras, ¿cómo puede un joven que la fe de él agrade a Dios? Y da la respuesta en el mismo Salmo. Y la respuesta es, viviendo conforme a tu palabra. Qué importante, qué interesante se vuelve. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. ¿Para qué? Para ser íntegros. Y si somos íntegros, vamos a agradar a ese Dios todopoderoso. Y el doctor Lucas en el capítulo 11 del Evangelio Lucas, versículo 28, nos dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Ve qué importante se vuelve esto? Y la obedecen. Escuchamos, pero obedecemos. Y si obedecemos, vamos a tener fe. Y si tenemos fe, esa fe que vamos a tener obedeciendo la palabra de Dios, le va a agradar a Él. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero escuche, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué importante, qué interesante es realmente el tener la palabra absoluta de Dios para poder creerla en nuestro corazón y poder ponerla en práctica en nuestro diario vivir. ¿Se da cuenta usted cómo realmente usted puede llegar a tener fe que le agrada a Dios? En segundo lugar, la fe que agrada a Dios nos va a conducir a dar testimonio al mundo entero del Evangelio que es poder de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, ese es el poder de Dios a través de su Hijo unigénito, aquel que vino y murió por ti y por mí, y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Esa es la fe que va a agradar a Dios. Dar ese testimonio al mundo entero. Y qué mejor que hoy en día, en donde estamos pasando situaciones difíciles y cada vez más difíciles. Pero dice la palabra de Dios que ese evangelio tiene poder. Es el poder de Dios obrando en la vida de todo aquel que crea en ese Hijo de Dios que lo envió a morir
por sus pecados, por mis pecados, y a darnos vida eterna. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 1, 16, nos habla de ese poder del evangelio. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué precioso! No podemos avergonzarnos del evangelio, porque eso es vida. Son las buenas nuevas de salvación. Y el versículo 17 de esta misma cita bíblica sigue diciendo: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se da cuenta? El por qué necesitamos esa fe de Jesucristo. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No, aquí no hay de perderse. Es importante y interesante. Se revela por la fe y para fe. Entonces no vamos a avergonzarnos de ese poder del evangelio. En tercer lugar, la fe que agrada a Dios nos va a conducir a tener una fe que trastorne al mundo entero. Voy a repetirlo: a tener una fe que trastorne al mundo entero. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Usted lo lee en casita, y si tiene la Biblia, ábrala. Yo tengo la versión Dios habla hoy, porque me ilustró mejor esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Mire qué interesante. Esta fe es la que está trastornando al mundo entero. Su palabra. Versículo 9 de Romanos 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Versículo 10. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Amada iglesia, esta es la palabra de fe que predicaron los apóstoles para trastornar al mundo entero. Y se logró. Y esa es la misión que tenemos: seguir predicando la palabra de Dios, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Muchos están muriendo, y están muriendo sin Cristo Jesús. Pero en esta ocasión Dios nos dice, y te dice a ti, me dice a mí, que prediquemos la palabra de Dios. Porque hay una manera que tenemos que trastornar al mundo. La gente necesita tener a Cristo en su corazón para tener ese regalo hermoso que es la vida eterna. Quiero concluir con un versículo impactante en mi corazón. Yo creo que también para ti, como también que tú que me estás escuchando, hay que prestar atención a este versículo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo entendamos que la fe que agrada a Dios no depende de ritos, no depende de ceremonias, no depende de amuletos, con todo respeto, o supersticiones, o de mandamientos de hombres, no, o de estructuras metálicas, no, ni nuestro propio parecer. Y es ahí donde vamos a comenzar a disfrutar de la verdadera libertad, escuche bien, en Cristo Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8, escuche bien, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué importante. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos ese Evangelio,
somos libres, amados. Somos libres. Y si somos libres, tenemos la fe de Jesucristo, en donde Él vino a dar libertad a los perdidos. Rompió cadenas, llevó nuestros pecados y nos ha dado esta libertad. Y esta libertad es una libertad en una vida eterna. Podríamos preguntarnos, ¿quién es la verdad? Y Juan 14:6 tiene la respuesta, en donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está dicho, amados. Y termino con esto. En otras palabras, nadie va a agradar al Padre sino por la fe de Jesucristo. El versículo que nos ocupó en esta ocasión fue Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengamos esa fe de Jesucristo para agradar al Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan hermosa de la fe, que todo hijo de Dios debería de practicar para poder agradarle a Él. Bendito Señor, te damos gracias infinitas por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada señorita, por cada persona que se conectó en esta ocasión y escuchó este mensaje. Bendícelo, para que en su diario vivir ponga en práctica estos consejos que ha escuchado a través de este mensaje precioso, y así pueda activar y se dé cuenta de esa fe que tiene que agradar al Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también, Señor Jesús, queremos pedirte que tu presencia del poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar, de cada uno de nuestros hermanos o amigos que nos escucharon. En el nombre poderoso de Jesús, que tú ilumines a lo largo y ancho de cada hogar, que ese poder del Espíritu Santo viva y permanezca para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ti y de toda tu familia misericordia, esos favores que están a disposición todos los días. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos tus seres queridos esa paz que solamente Él la puede dar. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.